devocional. Gracias porque podemos sacar un tiempo para pensar en tus asuntos y ser edificados. Enséñanos, Señor, permite que todos aprendamos más de ti y sobre todo, Señor, coloca en nosotros el peso del compromiso con tu palabra. Bendícenos, Señor, con ella y danos el ser obedientes, el correr, Señor, a hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, niños, hoy vamos ya a cambiar de capítulo. Hemos venido estudiando el capítulo 20 de Génesis, así que hoy pasamos al 21. Vamos a leer Génesis 21, verso 1 hasta el 7. Génesis 21, 1 dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Este es nuestro pasaje, como lo ven, un pasaje maravilloso, un pasaje que nos habla del cumplimiento de la promesa. Entonces, el título de este devocional es El nacimiento del Hijo prometido. El nacimiento del Hijo prometido. En estos 7 versos que acabamos de leer, 3 asuntos son tratados. Vamos a analizarlos uno por uno. El primero es el cumplimiento de la promesa de Dios. Tenemos aquí el maravilloso momento donde Dios quiso dar lo que le había dicho a Abraham, lo que le había prometido a él y a su esposa. Es bien interesante, se nos muestra como la visita de Dios a Sara. Verso 1 y verso 2 dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Se resalta en el pasaje y debemos poner en alto que Dios cumplió todo lo que había dicho, como lo había dicho, en el tiempo que lo había dicho. Esto es importante tenerlo en cuenta, niños y hermanos. El Señor cumplió su palabra al pie de la letra. 2 veces en un solo verso nos dice que lo hizo como el Señor había hablado. En el verso 1 lo repite 2 veces. Y luego en el verso 2 otra vez vuelve y nos dice que esto se cumplió exactamente como el Señor lo había dicho. Ahora miren, mientras que Abraham había mentido varias veces, en el capítulo anterior mintió, mostrando pues precisamente nuestras debilidades y pecados como hombres. Dios aquí se muestra como quien dice la verdad. Siempre dice la verdad porque Dios es la verdad. Exactamente como les había dicho, así cumplió su palabra fielmente. Esto nos muestra el carácter de Dios, un carácter santo,
que siempre anda con la verdad y nos enseña a nosotros entonces a ir por el mismo lado. Pero luego nos señala su poder. No solamente señala cómo Dios cumple su promesa, sino su poder. Al decir que Sara le dio a luz un hijo en la vejez, nadie más que Dios había podido hacer algo así. El escritor de Hebreos lo pone en términos más fuertes, más serios. En Hebreos leemos, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Noten el poder de Dios aquí descrito. Por un lado, que Sara era estéril, y por otro lado, que está ya en su vejez, 99 años de edad, pero esto no fue ningún obstáculo para que el Señor le diera un hijo. Ya casi muertos ambos, Abraham con 100 años, y tuvieron este hijo prometido. Y eso se debe al poder de Dios. Dios cumpliendo sus promesas no está limitado por nada. El segundo asunto que vemos en este pasaje es la obediencia de Abraham al Señor. Podemos ver dos cosas que él hace aquí obedeciendo a Dios. En el verso 3 dice, y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Esto es parte de la obediencia de Abraham. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había dicho cómo llamarlo. Eso lo vimos en Génesis capítulo 17, verso 19. Allá leemos, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Así que noten que aquí tenemos a un Abraham obediente. Nace su niño y le pone por nombre exactamente como Dios le había dicho. Esto es muy importante y ya les voy a mostrar por qué. Pero veamos el segundo acto de obediencia de Abraham. No solamente lo llama como Dios le dijo, sino que también hace con el niño como Dios le dijo. Verso 4. Dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Ahí está, otro acto de obediencia de Abraham. Lo circuncidó y lo hizo en el tiempo que Dios le había dicho que esto se debía hacer. Esto es a los 8 días de nacido. Ahora, todo esto es importante, niños y hermanos, porque nos muestra a un Abraham que honra a Dios, a un Abraham que quiere darle la gloria. No es como muchas personas que Dios le dio lo prometido, que Dios le da una bendición y se olvidan de Dios. Hay muchas personas que obran así, le piden a Dios cosas, están rogándole que les dé alguna bendición, pero cuando Dios les da esa bendición, entonces ya no buscan más a Dios, se olvidan de Dios, ya no le obedecen. No, tenemos aquí a un hombre piadoso, a un hombre que si bien comete pecados, aún obedece al Señor, exactamente como el Señor le manda. Y miren, aún por encima del mismo niño, porque esto de la circuncisión es algo que por supuesto le causa dolor al niño. Pero esto nos muestra que Abraham amaba más a Dios, que tenía a Dios en alto, y aunque amaba a su hijo,
le hizo la circuncisión a pesar del dolor que pudiera tener el bebé. No así en el caso de otras personas. Por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo la esposa de Moisés no quería circuncidar a su hijo. Pero en este caso tenemos a un Abraham obediente. El tercer asunto que vemos aquí es el efecto que esto causó. El efecto que esto causó. O si me lo permiten decir de otra forma, el efecto que causó el cumplimiento de la promesa. Podemos decir rápidamente que causó dos efectos: felicidad y asombro. En cuanto a la felicidad, el verso 6 dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Qué es esto, niños y hermanos? Que Sara estaba muy feliz. Sara estaba muy feliz por esto. El efecto que causó el cumplimiento de la promesa fue que ella se rió de felicidad, de gozo. Noten, Dios llenó de alegría a Sara con esta bendición de darle un hijo. Y esto es maravilloso porque nos enseña, nos muestra que a Dios le gusta alegrar a los suyos. A Dios le gusta hacerlos felices en sus términos, en los términos de Dios. Pero le gusta que los suyos estén gozosos. Por eso lo manda muchas veces que estemos gozosos, que aprendamos a estar gozosos. Y tenemos muchas razones para estarlo. En este caso, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de que nació un hijo. Además de alegría, entonces otro efecto es que causó gozo, es que causó asombro. Verso 7. Está hablando Sara y por eso dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Noten la pregunta, ¿quién diría eso? ¿Quién hubiera pensado? ¿Quién le hubiera dicho a Abraham, mire, su esposa va a tener un bebé? ¿Quién hubiera dicho eso? Nadie, realmente. Esto salió de la mente de Dios y por eso ella está asombrada. Nadie más pudo decirlo, sino solo Dios. Y piensa, pues le ha dado un hijo en su vejez. Cualquier persona que hubiera conocido a Sara y a Abraham no hubieran pensado para nada, ni por un momento se les hubiera ocurrido que ellos iban a tener hijos. Entonces esto los asombró y asombró a Sara. Y así es el Señor, que nos asombra, que lo que hace es tan maravilloso, tan perfecto, que nos asombra constantemente. No hace cosas pequeñas el Señor, sino cosas así gloriosas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, niños y hermanos, en esto de ser un hijo prometido, Isaac es un tipo del Señor Jesús. Noten que desde el principio, desde Génesis 3:15, el Señor dio una promesa en la que un hijo iba a ser el Salvador, un hijo iba a librar de las consecuencias del pecado. Así que hemos tenido todo este tiempo el relato de un hijo prometido y en ese sentido Isaac es un tipo del Señor Jesús, un modelo. Pero por supuesto el Señor Jesús no es cualquier hijo, sino que es el Salvador del mundo. Este relato entonces sirvió para avivar la espera
del nacimiento del bendito Salvador. La espera de Isaac avivaba la espera de ese hijo prometido, de ese hijo especial que Dios había prometido tiempo atrás, un nacimiento especial del que nosotros hoy ya nos gozamos, porque sabemos que ya nació, vino y trajo salvación, y ahora predicamos de él, que el que crea en el Señor Jesús serán perdonados todos sus pecados y recibirá la gloria eterna. Entonces es un gozo maravilloso para nosotros saber que ya ese hijo prometido en Génesis 3:15 ya nació y ya vino e hizo su obra. Así que Isaac y todos estos años de espera para el nacimiento de Isaac avivaba el recuerdo de ese Salvador que Dios había prometido. Claro, Isaac no era el Salvador, pero era un modelo de él, un tipo de él. Ahora bien, ¿qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos primero que Dios cumple sus promesas. Esto puede sonar un tanto trillado, ¿cierto? Como que se ha repetido ya muchas veces, puede parecer algo así, pero no lo es. Miren, en ese tiempo había promesas que personas como Abraham y Sara estaban esperando, y aquí tenemos el cumplimiento. Hoy nosotros tenemos otras promesas que estamos esperando: que Cristo vuelva, que salve a los suyos, que haya vida eterna, que hayan cielos nuevos, tierra nueva. Niños y hermanos, cualquier promesa que encontremos en la Biblia para hoy, con este caso, con este ejemplo de Abraham, podemos estar seguros que Dios lo va a cumplir. Dios no va a faltar a ninguna de las palabras que leemos en las Escrituras. Podemos tener esa fe, podemos tener esa confianza, y aunque las cosas se vean lejanas, podemos avivar nuestra fe con este ejemplo del nacimiento de Isaac. Así que aprendemos primero que Dios cumple sus promesas. Segundo, aprendemos que cuando recibimos las promesas, debemos ser obedientes al Señor. Cuando recibimos bendiciones de Dios, esto debe llevarnos a ser más y más obedientes a Dios. Miren, recibir las bendiciones no es para olvidarnos de Dios. Recibir la promesa no debe hacer entonces que nos quedemos con lo que prometió como si eso fuera lo más importante, sino que lo más importante siempre tiene que ser Dios, el que las da. Entonces debemos ser agradecidos con Dios y obedecerle, porque una manera de mostrar el agradecimiento es la obediencia. Nosotros podríamos decirle a Dios cuando recibimos una bendición: gracias, pero si somos desobedientes, esta actitud de desobediencia muestra ingratitud. Así que si el Señor nos da sus bendiciones, debemos entonces correr a obedecerle. Entonces, noten, niños, nosotros debemos pensar cuántas bendiciones tenemos hoy. Nos ha cuidado el Señor, nos ha dado esto y aquello. Y si la respuesta es sí, de seguro es sí, entonces nuestro deber es obedecer siendo agradecidos con el Señor, como lo hizo Abraham, aunque a veces la obediencia tenga su parte difícil. Debemos ser agradecidos con el Señor. Y lo tercero que aprendemos de este relato es que podemos gozarnos en Dios, podemos ser felices.
Miren, niños, muchas veces ustedes van creciendo y empiezan a ver la vida cristiana y las cosas del Señor como algo aburridor. Si eso les pasa, ustedes están equivocados completamente, porque las cosas de Dios traen verdadera felicidad, verdadero gozo. Claro, hay que advertir que el pecado ofrece alegría, el pecado ofrece gozo, pero niños y hermanos, no lo da, eso es una ilusión, es una mentira, como que apenas la persona va y toma el pecado, como que tratara de alegrarse y de inmediato el mundo se derrumba, todo se daña, todo se acaba. Pero debemos aprender que en Dios podemos gozarnos. Miren lo que dijo Sara, que Dios la hizo reír. Dios nos hace reír. Y una risa hermosa, una risa sincera, una risa duradera, no una burla. No, de eso no estamos hablando, no es burlarnos de Dios y de sus cosas, no, es una alegría santa que Dios nos permite experimentar cada vez que vemos sus obras y cada vez que vemos sus obras en nosotros. Y miren, niños y hermanos, qué bonito es esto. Solo los que han creído en Dios, solo los que han creído en Jesucristo, disfrutan de estas alegrías que Dios les da constantemente. Nos da alegrías temporales y nos da alegrías eternas, gozo para que nuestra vida disfrute. Esto es entonces que la vida cristiana, que seguir a Dios, no es un asunto de estar aburrido, no es un asunto de tristeza, realmente lo que trae tristeza y dolor es el pecado, pero lo que trae Dios es gozo y alegría y cosas duraderas, hermosas. Gracias al Señor por eso. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta porción de las Escrituras con las que nos enseñas estas cosas tan maravillosas, Señor, que podemos confiar absolutamente en ti, en tus promesas, porque siempre las cumplirás, que debemos ser obedientes, Señor, y reforzar la obediencia cuando vemos tus bendiciones y tu cumplimiento, y que podemos aprender a ser felices, a gozarnos contigo. Padre, gracias por estas lecciones. Ayúdanos a permanecer en ellas. Bendice los niños, bendice los hermanos. Acerca nuestro corazón cada vez más a ti, Señor. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, niños, voy a compartir ahora la tarea. 2 preguntas nomás, pero una de ellas, una pregunta que debemos pensar, meditar un poquito más tal vez. La primera pregunta, ¿qué aprendemos hoy? ¿Cuáles fueron las lecciones de hoy? ¿Qué aprendemos hoy? Y la segunda pregunta, ojo con esa, ¿qué relación tiene la historia de Isaac con el Señor Jesús? ¿Qué relación tiene la historia de Isaac con el Señor Jesús? Ahí deben pensarla un poquito más, tal vez. No es difícil, pero tienen que pensarla. Bueno, niños, que el Señor les bendiga. Espero la tarea, que la envíen como siempre ahí al WhatsApp. Y con la bendición del Señor nos vemos mañana para adorarlo, para glorificarlo. Un abracito para todos.